Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Sebastián y esta es la clase número 0 de Introducción a la Física. Vamos a ver una introducción a todo lo que es modelos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay una diferencia entre los modelos matemáticos y los modelos físicos, aunque están relacionados, ¿sí? Y yo lo que hago acá es marcar un poco la distinción para todos aquellos chicos que están entrando a este mundo y por ahí no entienden nada, ¿sí? Así que esta clase la llamé Matemática más Geometría, que es igual a Física, ¿no? Pero bueno, clase número 0, Introducción a la Física. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que entender es que, por ejemplo, esto, que normalmente se ve en las escuelas secundarias, que uno lo ve así, con XY, ¿sí? Esto sería una notación general de lo que sería un eje cartesiano o un eje euclidiano según los profesores. Algunos le dicen euclidiano por Euclides, ¿sí? Euclidiano. Y otros le dicen cartesiano, de Descartes. No sé cómo se pronuncia bien, si es Descartes o Descartes. Bueno, esto depende de la admiración que tenga cada profesor por los distintos matemáticos. Yo podría decir que este es un eje cartesiano del estilo Leibniz y ya está. Pero Leibniz no fue el que lo descubrió, ¿sí? Algunos de estos fueron los que lo descubrieron. Pero bueno, uno se pregunta de dónde surgen estas rayitas, ¿no? Porque ¿de dónde viene todo esto de las rayitas? ¿Sí? Yo voy a tratar de explicar un poco todo eso para que lo entiendan de una mejor manera. Imaginémonos que hay una persona, yo siempre uso la metáfora de el señor que quiere calcular la distancia de las estrellas, creo que es una buena analogía. Imaginémonos que es un señor que quiere saber a qué distancia está una estrella que él puede contemplar y observar, ¿sí? Él está mirando una estrella, ¿sí? Observa una estrella y se pregunta a qué distancia estará esa estrella, ¿no? Se pregunta a qué distancia estará esa estrella. Entonces, a partir de aquí, creo yo, para mí, esta es una hipótesis, los árabes, los egipcios, que eran admiradores de las estrellas y que siempre quisieron calcular todo esto, se preguntaban a qué distancia estará esa estrella de nosotros, ¿sí? O de la persona que está en la Tierra. Entonces, uno podría más o menos sospechar que uno tendría que, digamos, marcar un punto de referencia, eso es lo más importante, porque estos ejes, aunque no lo crean, este cero que está acá, ¿sí? Acá hay un 0, 0, y hay que entender por qué ese 0 está ahí y no en otro lado. Uno necesita un punto de referencia, sí o sí. Entonces uno se puede preguntar lo siguiente: ¿es la persona el punto de referencia o es la estrella el punto de referencia? Por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, si yo digo, ¿a qué distancia está de mí? Bueno, entonces yo me pongo como sistema referencial. Mi 0, 0 está de acá. ¿Sí? Es decir, acá. Bien. Ese sería mi eje Y. Y podría ponérmelo acá, yo el otro eje, ¿no? El eje X lo podría poner acá, lo podría poner sobre la superficie de Tierra, lo podría poner en distintos puntos. Bueno, preguntarse dónde se pone el punto de referencia es importante, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque como el cálculo es general a veces, y a veces no, a veces más exacto, uno tiene que partir de un buen punto de referencia, la perspectiva con la que uno va a medir, ¿no? Entonces vamos a poner un eje cartesiano nuevo, o euclidiano, como ustedes quieran. No soy fan de ninguno, me gusta más Euclides, pero bueno. Vamos a ponerlo acá, en este punto de acá vamos a poner el 0, 0. Entonces ese punto que está acá es ese punto que está ahí. Por lo tanto, vamos a medir la distancia desde acá, no desde acá, ¿sí? Porque yo puedo ponerlo acá, a la cabeza de la persona, puedo poner como punto de referencia. Vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Con respecto a la superficie de la Tierra. Entonces, vamos a poner metros en la parte del eje X y vamos a poner tiempo en la parte del eje Y. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque estamos haciendo un típico gráfico en dos dimensiones, bueno, en una dimensión de un R2, ¿sí? Esto sería un R2. Después más adelante les voy a explicar bien qué es esto. Pero bueno, yo se los menciono. ¿Qué son estas reglas? ¿Qué son estas líneas? ¿Sí? ¿Qué son estas líneas? ¿De dónde salen? ¿Cómo surgen? ¿Por qué las usamos? ¿Cómo se usan? ¿No? Es un poco lo que nos estamos preguntando ahora. Nosotros, al poner el eje cartesiano, lo que hacemos es marcar un punto de referencia. Como le dije, podemos ponerlo acá, podemos ponerlo acá, está bien. En cualquiera de los dos puntos está bien. El tema está, o lo podemos poner acá en el centro de la pancita, como decir, bueno, de acá mido la distancia a la estrella, o de acá, como punto referencial, lo pongo yo acá. ¿Sí? Ojo que si vos pones el punto de referencia acá, tu eje X va a estar acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para mi punto de vista, lo mejor es ponerlo acá, porque está con respecto a la Tierra, con respecto a la superficie de la Tierra. ¿Bien?
Entonces vos estás acá, paradito, digamos que vos estás acá, y de ahí vas a medir la distancia a la estrella. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Miren qué detalle, ¿no? Uno quiere calcular la distancia de la estrella y puede medirla de distintas maneras, ¿no? Vos decís, bueno, pero ¿qué distancia quiero usar yo? ¿La distancia que tiene la estrella con respecto a la Tierra? ¿A qué altura está? ¿O la distancia de 1000 personas acá? ¿O la distancia desde el Sol, que está por acá, a la estrella? ¿Se entiende? Bueno, todo esto surge como inquietud en la antigüedad. Y entonces las personas no sabían cómo medir esto. Entonces ahí es donde aparecen los ejes cartesianos o los ejes euclidianos. ¿Qué hacemos con esto nosotros? Lo que hacemos son crear reglas abstractas. O sea, ¿cómo se usan esto? ¿Esto cómo se usa? Primero, como le dije, hay que partir de un punto de referencia. ¿No? Punto de referencia. En la antigüedad no se tenía punto de referencia, entonces se usaban estas reglas abstractas. ¿Sí? El punto de referencia puede ser el 0, 0, donde yo lo ponga. ¿Sí? Por eso se llama esto matemática. Toda esta parte que estamos trabajando acá es matemática. ¿Sí? Ahora vamos a ver la parte de geometría. Punto de referencia es el 0 de donde yo lo pongo. Donde yo pongo este punto es mi punto de referencia de donde yo voy a medir. Es decir que no se puede poner en cualquier lado. ¿Sí? Como les dije, pueden poner un punto de referencia acá, puedo poner mi 0 acá, mi 0 acá, ¿sí? Puedo ponerlo en distintos lugares. Y no es lo mismo, porque va a haber diferencia de medidas, ¿sí? Por si no se dieron cuenta, van a diferencia de medida, ¿no? Y la vas a tener que tener en cuenta. Y después, la otra cuestión importante es que cada regla, esta, tiene unidades. Yo puedo poner metros, ¿sí? Puedo poner metros, puedo poner centímetros, puedo poner kilómetros, años, luz, etc. Es decir que yo tengo que elegir, segundo paso, yo tengo que elegir el sistema de números. Voy a trabajar. ¿Sí? Ese sistema de números tengo que elegirlo. No es que es cualquier cosa. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, para ir cerrando un poco las ideas. Primero, ¿qué es un eje cartesiano? Son reglas abstractas que usamos nosotros para poder medir. No tienen nada definido, lo vamos definiendo nosotros según las circunstancias. ¿Sí? Ponemos acá. No son determinantes. ¿Sí? Se adaptan. Se adaptan a los fenómenos. Lo pongo acá, fenómenos. Se van adaptando las reglas, ¿sí? ¿Por qué se adaptan? Y porque depende de lo que elijamos. Si elegimos metros, centímetros, kilómetros, se van adaptando a lo que vamos a medir. En este caso, como es algo, una longitud la que estamos buscando, es lógico que podamos usar un eje cartesiano o euclidiano XY y plantearlo así como para poder medir, ¿sí? Es lógico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Bueno, ¿dónde vamos a poner nuestro punto de referencia y qué unidades vamos a usar para medir? Bien, básico. Bien, hasta ahí la parte de introducción a la matemática, introducción a la física, porque esto tiene que ver con la física. ¿Dónde entra la geometría? Bueno, obviamente cuando aparecen estos triangulitos, ¿sí? Cuando aparecen estos triangulitos que hay que medir, donde uno se puede dar más o menos una idea de que acá hay un ángulo de 90 grados, y empieza la parte de geometría. Bien, entonces, las reglitas solas, X, Y, o al revés, y X, normalmente son abstractas, ¿sí? Son abstractas, no son definitivas, como se lo dije, se adaptan, hay que elegir un sistema de medidas. También hay otra cuestión acá que tengo que marcar, es que, por ejemplo, en este caso, esto de que no son definitivas, se adaptan, es importante esto, existen distintos modelos. ¿Sí? Distintos modelos matemáticos. ¿Sí? Tenemos función lineal, función cuadrática, función valor absoluto.
logaritmo, exponencial, ¿qué se puede decir? Polinómicas, ¿qué más? Hay miles de más que algunas ni conozco, o sea, hay millones. ¿Por qué? Porque cada fenómeno que se estudia en la naturaleza, en este caso coincide que la función lineal no sirve, porque esta recta que está acá es una función lineal, ¿sí? Coincide que podemos usarlo como medida y como sistema longitudinal para poder medir longitudes, pero, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que me entiendan. Vamos a suponer que yo no quiero medir una estrella que considero que está fija, y esta también es una creencia que había antes en la antigüedad, se creía que el planeta estaba fijo y la estrella estaba fija, en realidad todo esto está en movimiento, esto se está moviendo por un lado, vos que estás quieto, en cierta forma también te estás moviendo, ¿sí? No estás quieto, sino que la Tierra también se está moviendo y la estrella también. A nosotros nuestro cerebro nos da la información de forma estática, pero no es así. ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo quiero medir el movimiento de un pájaro, por ejemplo? Yo conozco un pajarito y me gusta ese pájaro, un águila, lo que sea, va volando, ¿no? Va volando por ahí y tiene una trayectoria así. Supongamos que el pájaro hace shhh, ¿no? Y yo desde acá no me interesa la estrella, me interesa el pájaro. ¿Cómo hago para medirlo? Ahí aparece la otra cuestión. No todos los modelos corresponden a todos los fenómenos, ¿sí? Cada modelo tiene ciertos comportamientos que pueden medir y esos comportamientos son adaptables a ese modelo. Entonces, en este caso, si yo quiero medir la trayectoria, supongamos que el pájaro hizo así, ¿no? Yo podría recortar la realidad y medir esa trayectoria, ¿sí? Armaría un modelo, ¿sí? Con esa trayectoria del pájaro que hizo esa curvatura, donde yo pondría, por ejemplo, el punto de referencia lo pondría acá. Entonces yo tendría mi eje Y, mi eje X, ¿sí? Esto lo saco, hago un recorte de la realidad, ¿sí? Se llama recorte de la realidad, y podría yo establecer un sistema de medidas, X, Y, con qué lo voy a medir, tiempo, toda la cosa, ¿sí? Entonces, armar un modelo implica necesariamente entender qué son estas reglas que a nosotros se nos dan como dadas, como que acá no se obvia nada, por si no se dieron cuenta, acá no se obvia nada, acá se entiende todo. Bueno, conclusión, tenemos dos reglas que usamos de forma abstracta, ¿sí? Después vamos a hablar con respecto a la perspectiva de esta, porque esta está dada de una manera, acá tenemos un plano inclinado. En realidad, esto que nosotros vemos así como paradito, en realidad es horizontal. En la realidad más abstracta, más real, es horizontal. Bien, después lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, acá lo importante que quiero que se lleven es punto de referencia, no se pone en cualquier lado, lo ponemos nosotros, pero no se pone en cualquier lado, depende de lo que queramos medir. Segundo, tenemos que elegir un sistema de números, sí o sí. Tercero, como tercera opción, vamos a poner acá, tercero, vamos a ponerlo acá para que no se olvide, es elegir el modelo. Elegir el modelo adecuado. ¿Adecuado a qué? Adecuado a la realidad, al fenómeno que voy a estudiar. Por ejemplo, esto sería un modelo cuadrático. Bien, acá mencionamos el tema de las unidades. En la clase que viene vamos a trabajar, nos metemos más en detalle. ¿Sí? Voy a tirar una perlita que es lo que va a enganchar con la clase 1, ¿sí? Esta clase 0 de introducción. Existen los modelos, son abstractos, son reglas para que podamos medir, tenemos que saber poner el punto de referencia, no se pone en cualquier lado, tenemos que elegir un sistema de números. Ahí aparecen las unidades. ¿Qué diferencia hay entre un modelo matemático y un modelo físico? Es que el modelo matemático es general, normalmente se usan letras, X, Y nada más. Y se usa mucho para enseñar, pero no se ponen medidas. Exactamente, yo puedo poner 1 acá, 1, 2, 3, pero estoy usando los números naturales, los números reales y no estoy diciendo nada. Se usa muy general. Cuando se enseña de forma general es matemática. Cuando se enseña con unidades específicas ya nos metemos en física. Por ejemplo, si yo me meto acá con metros y con tiempo, es un fenómeno de la realidad física. Bien, entonces ahí ya aparece la distinción entre matemática y física, los modelos. ¿Qué es lo que distingue un modelo de otro? La forma con la que se enseña, se muestra, y el sistema de unidades, como está acá. Bien, entonces, punto de referencia, sistema de unidades, sistema de números que hay que elegir y elegir el modelo adecuado según el fenómeno. Esas son tres cosas que tienen que tener recontra claras y que no las obvien. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe una información, yo te doy un modelo, yo te doy este modelo, vas a decir, ah, bueno, es una curvatura, es una parábola, es una función cuadrática,
y corresponde a un fenómeno de naturaleza que no sé cuál es, pero puedo sospechar que es el vuelo de un pájaro, la trayectoria de un proyectil, lo que sea, ¿se entiende? Entonces uno más o menos, con la información que ya maneja, ordenada y bien dada, puede más o menos intuir e interpretar de la mejor manera los modelos. Bien, hasta acá la introducción, matemáticas más geometría. La parte geométrica la vamos a tocar en la clase que viene, pero bueno, entra acá en el pedacito que viene. Ahora voy a hacer un apartado aparte de esto, voy a tocar, mencionar unos conceptos de geometría para que vean cómo se asocian a la matemática y a la física. Vamos.